Buenas tardes, colegas. Vamos con nuestra cuarta clase de matemática. Ya les mandé la, la ficha que vamos a trabajar hoy día. Empezamos con esta pregunta, ¿no? A medida que vamos avanzando con las preguntas, vamos de repente reforzando un poco de teoría, ¿ya? Tenemos esta pregunta que nos muestra un gráfico, ¿no? Y tenemos que hacer una lectura de este gráfico y luego nos dice: ¿cuál de las siguientes tareas es de mayor demanda cognitiva? ¿No? Respecto a este gráfico, vamos a ver cuál de estas tareas pues hace que sea de mayor demanda cognitiva. Aquí nosotros tenemos que ver en el gráfico, ¿no? Tenemos el gráfico. eh, la tarea que va a ser de mayor demanda cognitiva va a ser aquella pues que permita inferir información. Si yo tengo un gráfico y de este gráfico pues yo puedo hacer una lectura literal, puedo recoger información explícita, entonces eso es baja demanda cognitiva. Pero si yo voy a tener que hacer inferencias, ¿no? Entonces ya ahí está la tarea de alta demanda cognitiva. Entonces nosotros vamos a ir mirando en las alternativas y de esa manera vamos a ir descartando, ¿no? Por ejemplo, en la primera pregunta nos dice: ¿cuánto fue aproximadamente el precio del departamento de 80 metros cuadrados en el año 2010 en la ciudad P? Entonces, como les decía, nosotros tenemos ahí en el gráfico, vamos a ubicar el año 2010 y directamente lo vamos a ubicar, ¿no? Aproximadamente 40,000. Entonces, aquí estamos viendo que esto es explícito, está en el gráfico, ¿no? Se puede encontrar rápidamente. Entonces, si está en el gráfico y sale inmediatamente, entonces esto no es lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Es directo. Entonces, no, ya descartamos allí. Luego nos dice: ¿en qué años fue superior el precio del departamento de 80 metros cuadrados en la ciudad Q respecto del precio en la ciudad P? ¿No? Entonces nosotros vemos, otra vez observamos el cuadro, ¿no? Y ahí nos está diciendo en qué años fue superior. ¿En qué años fue superior el precio del departamento en la ciudad Q? Entonces yo rápidamente también lo puedo visualizar. En qué año fue, ¿no? Aquí lo podemos visualizar. Y también podemos ver respecto de la ciudad P. O sea, es una información también explícita. Está en el cuadro, ¿no? Entonces sale del cuadro. Muy bien, entonces ya eso nos va a permitir, ya descartamos la primera, ya descartamos la segunda, porque la información lo voy a encontrar ahí, directo. ¿Qué pasa en la alternativa C? Dice: ¿durante qué periodos aumentó con mayor rapidez? Miren, aquí ya está diciéndole: aumentó con mayor rapidez el precio del departamento de 80 metros en la ciudad Q. Entonces, aquí ya tendría yo que observar nuevamente, observar mi gráfica, ¿no? Y tengo que ya hacer otro proceso, tengo que ir analizando, tengo que ir viendo cómo me doy cuenta, ¿no? De ese aumento. Entonces yo tengo que ir viendo mi gráfica, ya no me dice, ya no me dice, ya, ¿no? Entonces yo voy a decir: eso dónde estará, ya, cuando va a crecer más, entonces es cuando va a tener va a estar más en forma más vertical, ¿no? Va a estar más, digamos, empinado, cuando sube más rápido, ¿no? Entonces aquí yo voy a deducir ese hecho y entonces ahí hay una inferencia que no me dice el cuadro, ¿no? Entonces no sale del cuadro esa información.
se ha tenido que pensar, se ha tenido que poner en juego otras habilidades, ¿no? Y entonces esta es la respuesta sería entonces a nuestra pregunta, ¿no? La alternativa C ya estaba marcada. Bien, en la segunda pregunta es una pregunta que corresponde a gestión de datos. En este caso me dicen, hay un censo que se ha realizado en una comunidad. Ahí han encontrado que la quinta parte de las personas que pertenecen a la población económicamente activa no cuenta con estudios superiores y no trabaja. Luego me dice el 35% no cuenta con estudios superiores. Además, 1 de cada 4 personas tiene estudios superiores y trabaja. Entonces, esta es una pregunta en la parte disciplinar, ¿no? Hemos dicho que básicamente son como 5 grupos, ¿no? Entonces, hay algunas preguntas que nos va a venir para poder resolver. Esta es una de ellas. Vamos a tener que plantear una estrategia para poder darle solución. Entonces, contenido disciplinar. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que el primer entrevistado no cuente con estudios superiores, ¿no? Entonces, aquí tenemos información que nos está dando, ¿no? Por ejemplo, nos dice la población económicamente activa, ahí nos habla de estudios superiores, nos está hablando de estudios superiores, y además si trabaja o no trabaja, ¿no? Entonces es lo que tengo que ver. También observamos aquí la quinta parte de las personas, ¿no? Y entonces, ¿a qué equivale esa quinta parte de las personas? Yo tendría que ir relacionando eso, ¿no? Ese quinto que me está representando. Ese quinto, ¿no? Que me representa. Entonces, eso va a equivaler también como decir yo, ya, eso equivale a un 20%, pues, ¿no? Voy relacionando. ¿Qué más me dice? Luego me dice el 35% no cuenta. Ya, 1 de cada 4 personas tiene estudios superiores y trabaja, ¿no? Aquí también me está diciendo otra información. Y lo que vamos a ver aquí, la pregunta es ¿cuál es la probabilidad? Nosotros tenemos que encontrar la probabilidad de que el primer entrevistado no cuente con estudios superiores, ¿no? Entonces, nosotros vemos allí, primero tendríamos que ordenar toda esta información pues en una pequeña tablita, ¿no? Tenemos una tablita, tenemos personas con estudios superiores, tenemos personas que trabajan, y también vemos ahí, ¿qué nos dice? Cuando nos dicen 1 de 4 personas tienen estudios superiores y trabajan, ahí ya nos están indicando algo, ¿no? 1 de 4 personas. Entonces, eso nos está hablando de un cuarto. Y si nosotros lo llevamos esto al porcentaje, sería el 25%, ¿no? Entonces, vamos a partir de acá. Yo sé que hay 1 de 4 personas que tiene estudios superiores y trabaja. Entonces, tiene estudios superiores y trabaja, entonces eso va a ser para nosotros el 25%, ¿no? Y tenemos al 25%. Luego nos dice la otra información, la quinta parte de las personas que pertenecen a la población económicamente activa no cuentan con estudios superiores y no trabajan. O sea, no cuentan con estudios superiores y no trabajan, ¿no? Entonces, por aquí ubicamos la otra información. Luego, ¿qué más nos dice? A ver, ¿qué más tenemos en el problema? Nosotros tendríamos ya, esta es la información que nos está diciendo. Ahora dice, en la entrevista dice, se presentaron todas las personas que no trabajan, que pertenecen a la PEA. Entonces, ¿cuál es la probabilidad
de que el primer entrevistado no cuente con estudios superiores, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué podríamos saber ahí? Nosotros tenemos aquí un dato. El 35, este dato todavía no lo hemos usado. El 35% no cuenta con estudios superiores. Entonces, quienes no tienen estudios superiores nos dice el 35%. Entonces ya nosotros podríamos ir completando. Si acá es el 35, aquí tendría el 15%. Vamos a poner con otro colorcito. Y yo ya podría saber el porcentaje de los que trabajan. Rápidamente, aquí sería el 40% las personas que trabajan. Y también, si acá está el 40% de las personas que trabajan, también ya puedo decir que quiénes son los que no trabajan, toda vez que aquí tiene que estar el 100%. Entonces, aquí va a ser el 60% de las personas, pues, que no trabajan. Entonces, con esto también ya me permite llenar mi tablita, mi diagrama de Cartman, ¿no? Llenamos. Ahora yo sé aquí, si el 35% está acá, entonces aquí es el 65% de personas que cuentan, pues, con estudios superiores, ¿no? Ya lo hemos completado. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? ¿Qué nos dice el problema, no? Dice, en la convocatoria van a presentarse los que no trabajan. Los que no trabajan son el 60%. Y se trata de encontrar la probabilidad de que uno de ellos, pues, dice que el primer entrevistado no cuente con estudios superiores. Entonces, no tiene estudios superiores, es es un 20%. Y los que no trabajan, ¿no? El total de los que no trabajan, ¿no? Estamos acá hablando de el 60%. Entonces nosotros vamos a sacar acá nuestra probabilidad. Nuestra probabilidad, ¿qué va a ser? Sería los que no trabajan, ¿no? Respecto de este total. Porque me dice, a la convocatoria se han presentado, pues, los que no trabajan, ¿no? Y esto nosotros podemos ir reduciendo. Se va, se va, se va. Mitad sería 1 y mitad sería 3. Entonces nuestra respuesta sería 3, un tercio. Ahí tendríamos, nuestra clave sería la letra opción B. Siguiente problema. En el siguiente problema corresponde a la competencia de forma, movimiento y localización. Dice, un docente tiene como propósito que sus estudiantes comprendan cuando dos sólidos geométricos tienen volúmenes iguales. Para ello les presenta el siguiente principio. Si dos o más cuerpos tienen la misma altura y además tienen igual área en cualquiera de sus secciones planas tomadas a una misma altura, entonces poseen igual volumen. Luego el docente solicita a los estudiantes que en equipo grafiquen algunos casos en que se cumpla este principio. Y uno de los equipos presentó este gráfico, ¿no? Dice, los volúmenes de estos sólidos geométricos curvos son iguales. Considerando el error en que incurrieron al interpretar el principio, ¿por qué los estudiantes de este equipo concluyen que los volúmenes de ambos sólidos son iguales? ¿No? Aquí nosotros tenemos que primero partir, nos está diciendo hay que identificar el error, ¿no?
que han incurrido al momento de interpretar. Entonces, ¿cuál es el propósito acá? El propósito es que los estudiantes comprendan, ¿no? Cuando dos sólidos geométricos tienen volúmenes iguales. Eso es lo que no tengo que perder de vista. El propósito. Siempre esto tiene que ser mi norte, ¿ya? Esto es lo que yo tengo que tenerlo presente, mi propósito. Muy bien. Aquí tenemos un pequeño enunciado que es el principio que están buscando demostrar. Y veamos, pues, y nosotros tenemos que partir del error, ¿no? Aquí ellos tienen un error, entonces, considerando el error en que incurrieron al interpretar el principio, ¿por qué? ¿No? Este equipo concluyó que ambos sólidos son iguales. Entonces, dice, porque consideran que es suficiente con que en los sólidos las áreas de sus regiones circulares tomadas a la misma altura han hecho el corte transversal, ¿no? Al menos en un caso sean iguales. Eso es lo que nos dice la opción A. En la opción B, porque consideran que es suficiente con que los sólidos tengan superficies curvas. Porque tenemos un cilindro y una esfera, superficies curvas, y que las áreas de sus regiones circulares máximas sean iguales. Acá tenemos el cilindro. El corte, nosotros así le demos en cualquier altura, siempre va a ser el mismo, pero eso no va a ocurrir con la esfera, ¿no? Eh, Luego dice, ¿por qué consideran que es suficiente con que los sólidos tengan superficie curva y que las áreas de sus regiones circulares máximas sean iguales? Entonces, ir analizando cada una de las opciones. Entonces, observemos, ¿no? Tenemos el propósito, no lo podemos perder de vista, al mismo que el enunciado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? El principio que estamos usando es el principio de Cavalieri. Entonces, ellos han tomado la muestra entre la esfera y el cilindro. Les han hecho el corte transversal, como lo podemos ver. Pero cuando ellos están encontrando en este corte, pues en el cilindro no hay problema, ¿no? Puedes hacer el corte transversal, ¿no? Puede estar ubicado en diferentes alturas. El, la, esta región va a permanecer invariable, ¿no? Podemos hacer el corte acá, podemos hacer el corte acá, pero en la esfera no ocurre eso. Entonces, por allí ya tenemos ellos solamente han tomado, digamos, en la parte máxima, que sería en esta zona, ¿no? Entonces, ellos han considerado en la esfera, pues, esa área máxima, pero no cumple para toda la esfera, porque si el corte lo hubieran hecho, ¿no? A esta altura, eh, en la esfera, no sería la misma. Esta región que tenemos aquí, que se va a desarrollar aquí, no sería igual a esta, ¿no? En cambio, esta región que se va a formar aquí, sí, se mantiene constante. Entonces, en la esfera pues va a influir mucho la altura, ¿no? Mayor altura o a menor altura, el área de esta sección va a ser menor que esta que está en el cilindro. Entonces, ellos han considerado pues un caso particular, ¿no? Entonces, piensan ellos que en todas las secciones que se hagan los cortes, eso va a ser cierto, ¿no? Y eso, pues, no es del todo cierto, digamos. No se está cumpliendo. Entonces, allí es lo que nosotros podríamos concluir, pues, de que consideran que es suficiente que en los sólidos las áreas de sus regiones circulares tomadas a una misma altura, al menos en un caso, sean iguales, ¿no? Ahí está, digamos, el error en que incurre el estudiante. Entonces, esta sería nuestra opción, la letra A. Ya acá. La pregunta 4. Resuelve problemas de cantidad. La pregunta 4
Dice, una docente está trabajando con sus estudiantes la representación de fracción, ¿no? Este es uno de los temas álgidos. Siempre va a venir estas preguntas. Esta es una de las falencias cuando en las pruebas es, ¿no? Dice, la representación de fracciones como el cociente de números enteros y les plantea la siguiente pregunta. ¿Cuántas fracciones homogéneas a un treceavo hay entre 5 treceavo y 8 treceavo? Un estudiante dijo, existen muchas fracciones homogéneas. Por ejemplo, 5,1 sobre 13, 5,2 sobre 13, 5,3 sobre 3. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para brindar retroalimentación al estudiante de modo que reflexione sobre su afirmación? Entonces, aquí ya me está hablando, ¿no? Lo que yo tengo que manejar aquí es esta palabrita, retroalimentación. Tengo que manejar el marco teórico, pero esto está relacionado con retroalimentación. Entonces, en retroalimentación, y también tengo que ver, pues, esto, ¿no? La pertinencia. Sabemos, pues, que en retroalimentación hay retroalimentación elemental, descriptiva, ¿no? Y por descubrimiento. Entonces, nosotros tenemos que irnos a lo que pide el ministerio. Entonces, nosotros vamos a ir analizando una a una estas opciones para ver en cuál de ellas es lo que se va a, a dar esa retroalimentación, ¿no? También tenemos que ver, acá nos dice, vamos a presentarle una recta numérica, ¿no? Y pedir que ubiquen las opciones. Luego solicitar que ubique en esa recta las expresiones, ¿no? Que he manifestado y fracciones homogéneas a un 13 cuyo numerador sea un número entero entre 5 y 8. Entonces aquí tenemos que darnos cuenta que si bien es cierto, antes el error nosotros lo consideramos malo, ¿no? En nuestros tiempos, ahora esta situación se aprovecha, ¿no? Ahora estamos trabajando sobre eh, construir a partir de lo que el estudiante se va equivocando. Y nosotros debemos guiarlos para que encuentre esa verdad, ¿no? Entonces, en años, digamos, nosotros tenemos que buscar digamos, la estrategia, ¿no? Generar aprendizaje a partir de acá y aprovechar, pues, de este error como una oportunidad, ¿no? Que nos permite revisar nuestro trabajo que hacemos con ellos y bueno, y empezar a generar pues la espiral del conocimiento, ¿no? Del aprendizaje. Bien, yo le presento esto al estudiante y lo que aquí le estoy diciendo pues es que él verifique sus resultados, ¿no? Lo que yo estoy buscando es que él demuestre que su afirmación es correcta. Pero estas actividades que yo le estoy proponiendo tal vez no le van a contribuir a que él descubra su error, porque yo lo que estoy queriendo es darle una retroalimentación. Entonces yo le digo, ah, ya, vas a hacer una recta, vas a ubicar las fracciones, ¿no? Vas a solicitar, ubica lo que él ha expresado. Tal vez con todo eso, bueno, él lo puede hacer, pero él no está descubriendo su error, ¿no? De una manera adecuada. De repente, por aquí en alguno de estos pasos, de repente él no lo puede hacer y lo que estamos, de repente, llevándole a mayores dificultades, ¿no? Entonces, esta alternativa no me está ayudando mucho, digamos, a hacerle la retroalimentación. En la segunda opción, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy queriendo, no? Le estoy pidiendo pues que me exprese como fracción
5,1, ¿no? Y me lo ponga como fracción. Y entonces aquí estoy tratando de buscar pues que el estudiante reconozca que este decimal se puede expresar como una fracción, ¿no? Como un cociente de dos números enteros. Y si nosotros observamos, aquí era lo que estaba viendo la docente, ¿no? Un cociente de dos números enteros, ¿no? Siempre en toda situación tenemos que leer bien y subrayar, digamos, las palabras claves que me van a ir guiando o que me van a permitir descartar opciones, ¿no? Si yo descarto una entre dos, es más fácil decidir ya luego, ¿no? Cuál es la respuesta adecuada, mirando también qué más, con qué más lo han enlazado. En este caso, con retroalimentación. Entonces, aquí en esta parte ya está usando, digamos, está usando lo que se está manifestando. Ah, ¿qué más le dice, no? ¿Qué más le está diciendo? Ah, vas a reemplazar, le dice, ¿no? Entonces, cuando le está diciendo que reemplace esta fracción en su propuesta, le está diciendo pues que evalúe y efectivamente cumple, ¿no? Esa condición de ser homogénea. Ya está conectando la pregunta con lo que él ha hecho. Y eso está haciendo pues que él pueda ver ese error, ¿no? Que tiene. Y entonces esta es la que está hasta ahorita yendo bien, ¿no? Pero la dejamos todavía ahí porque nos falta leer todavía la opción C. Entonces, en la siguiente pregunta puede ser que sea mejor, puede ser que de repente no. Entonces dice, qué ejemplo de fracciones homogéneas a un treceavo podrían compartir con su compañero? O sea, acá hace que se pregunta a la clase, ¿no? Y la clase va a brindar ejemplos. Y entonces el estudiante va a anotar. Pero acá no, este accionar no me va a garantizar pues que el estudiante descubra su error, ¿no? Que él se dé cuenta, partiendo de los ejemplos que le den los compañeros, ¿no? Eso no hace que él reflexione. Entonces, no sería pertinente, porque acuérdense que también nos ponen la palabra, eh, la pertinencia, ¿no? Más adecuado. Y es que nosotros somos los que guiamos, ¿no? Entonces, esta se convierte en la mejor opción cuando hacemos el análisis en las preguntas, ¿no? Sería para la pregunta, ahora vamos con la pregunta 5 de la competencia de regularidad, equivalencia y cambio. Nos habla, ¿no? Nos muestra una ficha y dice, se les va a solicitar que identifiquen problemas que involucran proporcionalidad inversa. Entonces, un grupo de estudiantes seleccionó un problema acerca de la demanda de cierto producto que incluía una gráfica, ¿no? Y aquí podemos ver la gráfica. Y entonces estamos viendo, ¿no? La cantidad de artículos, el precio, y entonces ellos han determinado que esta relación entre la cantidad demandada de artículos y el precio es una relación de proporcionalidad inversa, ¿no? ¿Qué grupo de preguntas es adecuado para brindar la retroalimentación a tales estudiantes? Entonces, acá nuevamente, esta es otra pregunta de retroalimentación que está trabajando, y esto incluso, miren, ahí vienen algunas palabras que van a venir pues en negrita y otras subrayadas, ¿no? Proporcionalidad inversa. Ahí ya tenemos que relacionar estos dos. Nosotros aquí manejamos, tenemos que manejar lo que es cómo definimos las magnitudes proporcionales. Si nosotros decimos que si uno sube y el otro baja, de repente no lo estamos conceptualizando bien. Tal vez, ¿no? Necesitamos, podemos decir que son
Si tenemos aquí artículos y gastos, si uno aumenta y el otro aumenta, no es directamente proporcional. O si disminuye y el otro disminuye, allá son magnitudes directamente proporcionales. Esto es, digamos, la parte práctica, pero en sí eso no sería la definición. Puedo poner varios ejemplos, ¿no? Igual puedo hacer para la proporcionalidad inversa. Si tengo el número de trabajadores y el tiempo, yo sé que si pongo más trabajadores, el tiempo va a disminuir, ¿no? Y si los trabajadores disminuyen, el tiempo de entrega, pues de la obra o de lo que esté haciendo, se va a aumentar. Entonces es una magnitud inversamente proporcional. Puedo ponerle varios ejemplos, pero lo que nosotros tenemos que manejar bien es la definición de cuándo dos magnitudes son directamente proporcionales. Dice, dos magnitudes son directamente proporcionales cuando el cociente entre las dos magnitudes es un valor constante. Y ese cociente es el que le llamamos la constante de proporcionalidad directa. Y cuando es directa, pues su representación gráfica va a ser una línea recta, ¿no? Que va a partir del origen en el plano cartesiano. En cambio, cuando son magnitudes inversamente proporcionales, ya no va a ser un cociente, va a ser un producto. Y ese siempre, y vamos a encontrar ese valor constante. Y la gráfica ya no es una línea recta, ¿no? La gráfica es una curva, es una hipérbola en realidad. Entonces, esta es la definición que nosotros tenemos que usar al momento de trabajar, poder ir descartando cuál es la alternativa correcta, ¿no? Entonces, nosotros aquí vamos a ir analizando. Ya hemos visto acá la definición. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? El cociente nos dicen. Ahí podemos ver el cociente de la constante de proporcionalidad. Luego acá tenemos en la inversa, ¿no? Su la curva, ¿no? La hipérbola. Entonces vamos a ver aquí qué es lo que pasa. Vamos a analizar nuestra gráfica, ¿no? En nuestra gráfica podemos ubicar pues dos valores, ¿no? Acá está 20, 40, 60. ¿Qué es lo que observamos? Para que sea inversamente proporcional, la definición nos dice que el producto debe ser igual a una constante. Entonces, tal vez estos estudiantes han cogido los valores extremos, ¿no? A 0 y a 80, los puntos, y en 4000 y 0. Y con eso han sacado su conclusión apresurada. Aquí es, todos los pares tienen que cumplir que el producto de todos esos pares sea una constante, ¿no? O también pueden haber cogido, pues, el punto en 1000 con 60 y en 3000. Y eso también les pudo haber inducido al error, ¿no? Pero hay uno que no cumple, mira, acá tenemos cuando está en 2000 y en 40 no cumple. Entonces, allí es lo que nosotros tenemos que manejar, tener claridad en el concepto, en la definición, y no quedarnos solo con la parte práctica, ¿no? Si uno aumenta y el otro aumenta, no es directamente proporcional, o si uno aumenta y el otro disminuye, ya eso es inverso. Eso es, digamos, la parte práctica, pero lo necesario es la definición. Con eso trabajamos. Y entonces aquí vemos, dice, en la primera opción dice, ¿qué es una relación de proporcionalidad inversa? Me está preguntando. ¿Qué se diferencia de una relación de proporcionalidad directa? ¿No? Preguntas de conocimiento. Pero en esas preguntas no le está haciendo reflexionar sobre su error, porque la pregunta nos decía, tiene que ser adecuado para brindar retroalimentación. Entonces nosotros no tenemos que perder de vista lo que vamos a hacer, ¿no? Es retroalimentar. Dice, a mayor precio de un producto, la cantidad demandada es menor, y a menor precio, ¿qué sucede con la cantidad demandada? Luego, podemos afirmar que las dos magnitudes involucradas son inversamente proporcionales. Entonces, él va a observar su gráfico, ¿no? Va a ir mirando, pero
no le va a ayudar a reflexionar, ¿no? Él va a seguir las indicaciones, pero no se está cumpliendo lo que queremos hacer con él, ¿no? Que él reflexione de ese error. Entonces, en la tercera opción dice, ¿es suficiente saber que los cambios de precio y de la cantidad demandada tienen sentidos inversos para afirmar que estas magnitudes son inversamente proporcionales? Entonces, aquí es suficiente saber, o sea, la parte práctica, ¿no? Si uno aumenta, el otro aumenta, si uno disminuye, si uno aumenta y el otro disminuye, allá eso es inverso. O sea, ¿eso es suficiente o algo más, ¿no? Entonces, o hay otra condición necesaria para que se verifique ese tipo de proporcionalidad. Y entonces allí es cuando trabajamos ya con la definición. O sea, no va a ser suficiente decir que cuando uno aumenta, el otro aumenta. No, eso no, eso está bien para la parte práctica, pero no cuando estamos nosotros haciendo un examen en el cual estamos buscando un nombramiento, ¿no? Tenemos que manejar, tenemos que tener claridad en el manejo de las definiciones, ¿ya? Lo podemos hacer en clase, ya nadie, no nos van a juzgar, pero nosotros estamos yendo a un examen de nombramiento o un examen de censo. Y entonces nosotros no podemos pensar así, ¿no? De ahí es lo que nosotros tenemos que ver dónde se le hace reflexionar sobre ese error. Entonces, la primera y la segunda no corresponden porque no le ayudan. También la opción que le ayuda sería la alternativa C. Pregunta 6. La pregunta 6 dice, observe la resolución de una ecuación cuadrática. Aquí vamos a observar, ¿no? En esta ecuación cuadrática, ¿qué es lo que hay? A ver, dice, el procedimiento seguido muestra errores. Ah, mire, hay errores. ¿Cuál es el principal error que se evidencia en la resolución del estudiante? O sea, no hay uno, hay varios errores. Pero de esos errores yo debo buscar el principal. Entonces vamos a analizar primero aquí y a ver cuántos errores hay y después hay que mirar en las alternativas, ¿no? ¿Cuál sería la opción que nosotros vamos a ir buscando? Entonces, tenemos aquí, él tiene esta ecuación, ¿no? Entonces, ¿él qué hace aquí? A ver, él empieza a multiplicar estos dos binomios, x al cuadrado, 5x, allá, aquí está bien, ¿no? Lo que ha hecho aquí está bien. Luego, ¿qué ha hecho? Ha, eh, ya ha juntado, ha desarrollado esto, 15, 40, menos 25, 15, ahí está x al cuadrado, todo esto se mantiene, muy bien, aquí está muy bien. Luego, allá su 15, lo ha pasado al otro miembro de la ecuación, muy bien, entonces aquí todavía está bien, ¿no? Luego acá 15 y 15 se va y le quedaría menos 3x igual a x al cuadrado. Hasta ahí está bien, ¿no? Entonces empieza su primer error, ¿no? Mire, el menos 3 pasó a menos 5. Aquí tenemos un primer error, ¿no? Ahí hay un error. Luego, hasta allá, aquí hay otro error. Él está pasando la variable, ¿no? Lo está dividiendo. Lo ha pasado a dividir. Aquí tenemos otro error. Aquí tenemos otro error. Un segundo error. Y luego, ¿qué ha hecho? A ver. O sea, tenemos 1, 2. Y acá dice menos 5 igual a x. Y acá ya pasó a ser x igual a 5. O sea, cambió. Menos 5 lo cambió a más 5, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellos es? Entonces, todas las últimas partes es donde está su error. Aquí ya tiene error, aquí ya tiene error, aquí ya tiene error. Entonces, ahora vamos a ir analizando una a una. Incurre en un error de transcripción al reemplazar menos 3 por menos 5, que lo conduce a un resultado. Ese es el primer error que hace. Menos 3 por menos 5. ¿Ah?
Luego dice, opera la incógnita como si fuera una constante. Entonces, cuando él hace esta, pasa esta variable, lo pasa como si fuera un número, lo que está haciendo él, pues, es anular valores, toda vez que esta es una ecuación cuadrática y sabemos que en la ecuación cuadrática nosotros debemos encontrar dos soluciones. Entonces, aquí tenemos otro error, ¿no? De él opera la incógnita como si fuera una constante. Para él, no, no está todavía, para él esa variable es como un número y por eso lo pasa a dividir. Entonces, por allí hay un error. Tiene más, digamos, entre error y error, este sería un poquito más, ¿no? Ahí lo podemos dejar. Eh, y luego dice, prescinde del signo negativo. Ahí, el último, ¿eh? El menos 5 lo pasa con más 5. Entonces, esto es cuestión operativa, ¿no? Prescindir el signo, también una cuestión, digamos, entre los despejes que va haciendo, pero estos son los valores que tienen las constantes, los números, ¿no? Pero aquí está operando con la incógnita y nosotros sabemos que la incógnita no se debe operar. Es lo que tendría que haber hecho porque acá él o lo opera y lo elimina. Y entonces esta X, él no hace un análisis más profundo porque esta X pudo o puede haber sido un cero, ¿no? O sea, no le da ni restricciones, no le dice que eso no, es diferente cero, ¿no? Entonces, aquí está haciendo, pues, no está haciendo un buen uso, ¿no? Digamos, no está considerando restricciones, porque lo que debió de hacer aquí, ya, esto es x al cuadrado, ¿no? Eh, ¿Cómo debió de despejar él esta x, ¿no? Em, Su x al cuadrado, entonces acá decía menos 3x como su variable, ¿no? ¿Qué cosa debió de hacer él? Entonces, todo debió pasarlo al primer miembro. Y al pasar al primer miembro, entonces, él debió de factorizar o tomar en cuenta la constante, las variables. Y entonces, allí tenía que haber visto, pues, que buscar sus dos soluciones, sus dos respuestas. Su error está en que ha hecho pasar, pues, esa X pasar a dividir y sin haber hecho restricciones del caso y eso también le ha hecho pues perder un valor, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque está operando la incógnita como si fuera una constante. O sea, eso está bien acá, eso está bien acá, esos son errores, digamos, comunes, ¿no? Pero ya no en este nivel, ¿no? En este nivel ya no podemos. Estamos hablando de ecuaciones cuadráticas con dos soluciones. Si acá ya le estoy quitando una, entonces ya no es una ecuación cuadrática. Entonces, por allí, este sería el principal error que tiene el estudiante, ¿no? Cuando estamos analizando. Entonces, la clave sería la opción B. Aquí, la opción B. Pasemos a la siguiente pregunta 7. En la pregunta 7, ¿qué nos dice? Un docente tiene como propósito que los estudiantes de tercer grado consoliden el concepto de función exponencial. Para esto les presenta el siguiente problema, ¿no? Tres amigos deben emprender un proyecto orientado a ayudar a otras dos personas. En este proyecto, cada participante ayudará durante una semana a dos personas que no lo hayan recibido anteriormente, con la promesa de que tales personas ayuden a otras dos durante el mismo tiempo. Esta ayuda la brindarán inmediatamente después de que la hayan recibido. Luego dice, si los tres amigos comienzan con dicho proyecto y este se cumpliese de manera igual,
expresa simbólicamente la función que permita calcular la cantidad de personas que recibirán ayuda en una determinada semana. Luego de facilitar la comprensión del problema, el docente otorgó cierto tiempo para su resolución. Entonces, esta es la situación que le está presentando el docente, y acá lo que quiere consolidar es el concepto de función exponencial. Luego dice, hay un estudiante que respondió, ¿no? Se trata de la función cuadrática, f de x igual a 3x al cuadrado, ya que en la segunda semana se cumple que son 12 personas quienes reciben la ayuda. Esto es lo que responde el estudiante. Y dice, ¿qué grupo de preguntas es más pertinente? Acá viene subrayado, porque esto es lo que suele venir, ¿no? Para brindar retroalimentación al estudiante de modo que reflexione sobre su error. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando eh, en, en esta parte, nosotros lo que tenemos que ver es que nosotros somos los que guiamos. Nosotros hacemos la mediación, ¿no? Ese es nuestro papel ahora. Y son los estudiantes los que quienes van a hacer las acciones, ellos tienen que construir. Y acá nosotros tenemos que ver el grupo de preguntas donde le demos mayor libertad a ellos, o donde nosotros intervengamos menos, ¿no? Y también cuando me dicen ya retroalimentación, pues siempre tratar a ir a lo que nos pide el ministerio, que es la retroalimentación por descubrimiento, ¿no? Eso es lo que nosotros no podemos, la descriptiva también lo aceptan, pero para en el examen nosotros tenemos que buscar que sea por descubrimiento. O sea, no podemos ofrecerle de manera camuflada, digamos así, pistas, ¿no? No, todo tiene que ser llevándolo al estudiante a que reflexione, ¿no? Para que pueda descubrir por él mismo ese error y cómo lo puede mejorar. Y eso es lo que tenemos que ver en este caso, ¿no? Dice, a ver, ¿por qué no usaste un diagrama de árbol para hallar las cantidades durante las 3 primeras semanas? ¿Has verificado si coinciden con las respuestas para la semana 1 y 3? Sabemos algunas preguntas. Entonces tendríamos que nosotros aquí, para poder ver, tendríamos que de repente desarrollarlo, entender qué es lo que está haciendo el estudiante, ¿no? Y de acuerdo a eso también nos puede dar luces de cómo están los pasos, ¿no? Que está haciendo el estudiante. Eh, en algunos casos no es que yo tenga que resolver el problema en sí, sino que esta situación problemática que me están presentando, eh, ir viendo esa secuencia, ¿no? El, viendo la secuencia, ¿no? De tal manera que a partir de esta situación enlace este concepto de función exponencial. Entonces, si está hablándome aquí de el concepto de función exponencial, y él está presentando se trata de la función cuadrática, ya, por allí tendríamos que ver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo en la primera opción? ¿Por qué no usaste un diagrama del árbol? Entonces, es la maestra la que se está poniendo allí. Dice, ¿has verificado si coinciden con las respuestas para la semana 1 y 3? Y la maestra le dice, luego indicarle, por no coincidir los resultados, debes cambiar. O sea, ella le está diciendo, ¿no? Y si ella ya le está diciendo, o sea, se está ofreciendo su retroalimentación descriptiva, pero nosotros no podemos escoger esta, nosotros tenemos que buscar otra donde él descubra. O sea, aquí no le permite a que el estudiante rectifique, ¿no? Ella le está planteando. Entonces, él tiene que ser
quien diga que esto no es cuadrática, no, tiene que ser exponencial. Entonces ya ella al indicarle, ya vamos a ir como que descartando, ¿no? Luego dice, ¿cuántas personas empezarán haciendo los favores y por cuánto tiempo? Bueno, lo que va a hacer acá es reafirmar pues lo que él ha dicho, ¿no? Va a avalar esto. Van a empezar dos personas, ¿no? Perdón, es la persona la que va, es una persona y que va a ayudar a dos. Pero como son tres amigos, eh, ahí ha puesto ese tres de repente, ¿no? ¿Cuántas personas empezarán haciendo los favores y por cuánto tiempo? ¿La cantidad de personas crece o decrece por cada semana transcurrida? La función cuadrática es siempre creciente. Entonces, lo que está haciendo es, digamos, de que él pueda en alguna manera reafirmar que lo que le ha salido a él, ¿no? Que es una función cuadrática. Y no le está ayudando a que se dé cuenta de que no es. Porque lo que se quiere que se dé cuenta el estudiante es de que sea lo que nos dice acá, una función exponencial. Afianzando la función cuadrática, pero no le va ayudando a construir ese concepto de la función exponencial. Dice, en la tercera opción dice, si el proyecto lo empiezan solo uno de los amigos, ¿cómo variaría semana a semana la cantidad de personas que reciben ayuda? Entonces, aquí eh, ya él dice, ya, de los tres, haz que empiece uno, ¿no? Y ahí le va, ya. Luego dice, ¿cómo se expresarían esas cantidades? Mediante una multiplicación de un factor que se repite. Le va haciendo preguntas de tal manera que él vaya construyendo algo, ¿no? Porque le dice, ¿cómo expresarías esas cantidades mediante una multiplicación de un factor que se repite? ¿Qué relación habría entre las veces que se repite el factor y la cantidad de semanas? ¿Cómo sería si fuesen las tres personas que están al inicio? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos tres amigos. De los tres amigos, ¿qué le dicen? Le dicen, empieza uno solo, ¿no? Empieza uno solo. Luego le dice, eh, ¿cómo variaría esta ayuda que estás dando semana tras semana? Semana 1, semana 2, semana 3, ¿no? Entonces, un amigo está iniciando la cruzada. Ahí. Entonces, como es una persona, él ayuda a dos personas. Luego, estas personas nuevamente en la siguiente semana ayudan a otras dos personas, ¿no? Que no han recibido la ayuda. Luego, esas dos personas vuelven a ayudar en la semana 3 a otras personas. ¿No? Entonces aquí estamos viendo que aquí en la primera semana se ayudó a dos personas. En la segunda semana ayudaron a 4. En la tercera semana ayudaron a 8. Entonces le dice, y ahora esta cantidad 2, 4 y 8 dice, ¿cómo lo expresarías en cantidades mediante una multiplicación de un factor que se repite, ¿no? Entonces aquí el 2 se repite una vez. Aquí el factor sería el 4, pues es 2 al cuadrado. Y el 8 es 2 al cubo. Y, y dice, ¿qué relación habría entre las veces que se repite este factor, ¿no? Y las semanas. Aquí está semana 1, aquí está semana 2, aquí está semana 3. Entonces ya él está haciendo ya, digamos, aquí ya él mismo, partiendo de 1, él va construyendo, ¿no? Y va haciendo este paso que es importante. Luego ya él va a establecer la función. Él va a establecer la función. Aquí están los tres amigos y esta es, digamos, para la función exponencial que está buscando. Se está buscando reafirmar, ¿no? Entonces aquí ya tenemos la función exponencial donde A y B van a ser pues números mayores que 0. Entonces en estas preguntas
nosotros tenemos que tener bien claro no tanto que yo voy a ir trabajar, digamos, el problema en sí, ¿no? Sino el concepto que yo voy a inducir en los estudiantes, la situación problemática que me están dando, me están brindando, porque esa situación problemática lo que va a hacer es que me va a permitir, eh, eh, va a ser importante para el estudiante cuando para ellos tenga sentido, ¿no? Cuando ellos ya le encuentren un sentido, una utilidad, entonces allí va a brotar, digamos, el interés. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ir cuidando. Aquí vamos con la pregunta 7. Vamos a la pregunta 8. El propósito de una sesión de aprendizaje es identificar patrones geométricos. Esto siempre nosotros debemos de considerar. ¿Cuál es el propósito que está en cada pregunta, ¿no? Identificar patrones geométricos. O sea, siempre las preguntas tienen un propósito. Y eso es lo que nosotros no debemos de perderlo de vista cuando nos ponemos cuando estamos haciendo las lecturas. Dice, para ello se han propuesto las siguientes tareas. Tenemos una tarea 1, donde hay una secuencia y le piden cuántas bolitas habrá en el quinto término. Hay una tarea 2, también hay una secuencia, y le dice que dibuje el sexto término. Hay una tarea 3, también hay una secuencia, y le dice que complete los trazos necesarios en el quinto y sexto término. Entonces dice, ¿cuál de las tareas no es pertinente para el logro del propósito de la sesión? Esto es, que suele venir bastante, ¿no? Entonces será la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3, ¿no? Aquí me están hablando de patrones geométricos. Me están hablando que yo debo de identificar patrones geométricos. Entonces, eso tendría que tener también ¿qué son patrones, no? ¿Qué son patrones? ¿Cómo se está comportando en las tareas, ¿no? Patrones geométricos es cuando nosotros vamos dibujando, vamos haciendo movimientos, vamos dándole formas, ¿no? Eh, Vamos a ir analizando cada una de estas tareas y ahí vamos a ir llegando a la conclusión. En la tarea 3, nosotros tenemos la tarea 3, le dice que dibuje, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos observando? En esta tarea 3, lo que se está moviendo, ¿no? Es la diagonal, la diagonal. Y también hay una relación entre las bolitas, ¿no? Que están dentro de la figura, dentro de esa diagonal, fuera de esa diagonal. O sea, digamos, en esta tarea vemos que hay movimiento y como su nombre lo indica, siempre tiene que permitirnos pues hacer un dibujo, digamos, ¿no? Un dibujo que tenga que ver pues con esta parte de lo que es forma, movimiento. Entonces, su construcción se está yendo por movimientos, ¿no? Eh, y entonces acá sí está cumpliendo de que esto es pues un patrón geométrico. Hay esas condiciones. En la tarea 2 vemos, eh, ha empezado pues trazando una diagonal, ¿no? Una horizontal, perdón, en este sentido. Luego ha trazado otro segmento, y digamos en este sentido. Luego sigue, continúa, ¿no? Esta secuencia en este sentido. El siguiente paso, pues probablemente sea hacia arriba, ¿no? Pero acá nosotros, no es tanto que yo llegue a la resolución de esta tarea,
sino lo que me interesa es que reconozca el patrón geométrico. O sea, que haya forma, que haya movimiento, ¿no? En estas transformaciones de una a otra. Y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Sí hay un incremento, ¿no? De figuras geométricas. Entonces, esta también está cumpliendo, digamos, la definición. Aquí también está cumpliendo la definición, ¿no? De ser, está relacionando, pues, los patrones geométricos. Pero ahora vamos a ver qué pasa en la tarea 1. En la tarea 1 tenemos unas bolitas, ¿no? Tres bolitas, hay otras bolitas, pero acá no hay movimiento, sino acá lo que estamos haciendo es un conteo. Y si bien es cierto, hay un patrón, pero este es un patrón numérico. Y nosotros aquí lo que estamos, el propósito de la clase fue eh, que identificar patrones geométricos. Entonces aquí está identificando esos movimientos, esos patrones. Aquí también hay cambios, ¿no? En la forma. Pero aquí el cambio se está dando en números, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo puedo ir viendo que esta pues no es la tarea que me va a ayudar con mi propósito. Por lo tanto, esta es la que vamos a marcar pues nosotros, ¿no? Mi propósito era que identifiquen patrones geométricos y esta no ayuda. Y sería nuestra respuesta. Pregunta 9. Problema también de regularidad, equivalencia y cambio. Esta es una pregunta de disciplinar, ¿no? Aquí sí nos piden resolver. Siempre van a venir de 5, 6 preguntas para desarrollar, ¿no? Ya ese es el campo de la especialidad netamente. Las otras van a venir pues a retroalimentación, a didáctica, al enfoque de resolución de problemas, ¿no? Y entonces nosotros acá, nosotros mismos somos, digamos, ¿no? Porque es disciplinar. Acá, ¿qué es lo que nos están diciendo, no? Luego de un periodo de observación de la presencia de cierto insecto en una zona forestal protegida, un biólogo planteó como conjetura que la cantidad de dichos insectos observados es directamente proporcional al cuadrado del valor entero positivo de la temperatura. Además, él registró un caso particular. Cuando la temperatura era 20 grados centígrados, la cantidad de insectos observados fue 80. De acuerdo con la conjetura propuesta, ¿con qué expresión se puede calcular la cantidad n de insectos observados para un valor t de la temperatura? Entonces, acá nos está dando otra pregunta de lo que es eh, cantidades directamente proporcionales, ¿no? Dice la cantidad de dichos insectos es directamente proporcional y entonces aquí lo que se necesita es tener la definición clara, ¿no? Cuando una cantidad es directamente proporcional, ¿no? Entonces, cuando esos cocientes, ¿no? Yo estoy acá trabajando con la cantidad de insectos, me dice que es proporcional al cuadrado del entero de la temperatura. Luego me dice que n es la cantidad de insectos observados. Y que T es el valor de la temperatura. Se me habla de un cuadrado. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir que esto es directamente proporcional? Y entonces allí entra la definición que habíamos planteado, ¿no? De que el cociente, ¿no? De estas cantidades, el cociente de estas cantidades sea pues una constante, siempre. Y entonces ahora, ¿qué más tengo? Luego me dice cuando la temperatura era 20 grados. Aquí tenemos un dato, miren. La temperatura 20 grados y la cantidad de insectos
fue 80. Entonces nosotros ahora tenemos un valor, digamos, ¿no? Entonces aquí, vamos a ver un poquito más. Nosotros ya tenemos aquí, tenemos aquí para poder resolverlo, ¿no? Entonces, esto va a ser igual. No, nos dice que la cantidad de insectos, ¿cuánto fue? 80. Y la temperatura era de 20. Entonces, 20 y eso tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces aquí ya esto es pues operativo, 20 al cuadrado es 400. Ya haciendo las simplificaciones, ¿no? Se va, vamos a decir octava, octava 1, octava 5. Entonces aquí voy a determinar que esto es un quinto. Un quinto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere? Acá ya tengo. Entonces, n a qué será igual. N a qué será igual. Tenemos un quinto, ¿no? Por t al cuadrado. T al cuadrado y eso lo encontramos en la alternativa A. Entonces, aquí lo que nos está ayudando es la definición. La definición, nosotros tenemos claridad en la definición y rapidito sale, esto es operativo. O sea, no todo lo disciplinar va a ser difícil, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener eh, en manejar bastante la parte conceptual, la parte teórica y cómo lo vamos a ir aplicando, sobre todo en esos temas que les hablé la semana pasada. Son temas, son preguntas que siempre vienen. Entonces, por allí tenemos que ir reforzando. Vamos a la pregunta 10. En la pregunta 10 corresponde ya a la competencia. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. En esta tabla vamos a ver el estado nutricional de un conjunto de estudiantes, ¿no? Entonces, según el estado nutricional de los escolares del Cercado de Lima en el año 2014 según SEX. Bueno, aquí vemos que la variable es el estado nutricional y estos son sus valores. ¿Qué es lo que nos está preguntando? ¿Qué nos está preguntando? Dice, con respecto a esta información, se tiene que el conjunto de escolares que presenta obesidad representa el 24,2%, ¿no? Del total de escolares del Cercado de Lima. ¿Qué tipo de variable estadística corresponde al estado nutricional? Pregunta bien sencilla. ¿Qué tipo de variable estadística corresponde al estado nutricional? ¿No? Entonces, cuando nosotros vemos, esta es la variable y nos está dando categorías, ¿no? Nos está dando, digamos, valores. Entonces, si yo analizo, me dice aquí cuantitativa discreta, y acá veo cualitativa nominal y cualitativa ordinal, esta es cualitativa. La variable está acá. Entonces, esta ya la descarté. Descartada porque yo no tengo cantidad, digamos. No estoy hablando de, si bien es cierto que acá tengo valores, lo que estoy hablando es respecto a esta variable. La variable está aquí. Esta es la variable. Estado nutricional y es cualitativa, ¿no? Esta es cualitativa. Cualitativa. Lo que yo tendría que ver,
Cuando es cuantitativa, voy a contar. Y acá no estoy contando. Cuando me dice cualitativa nominal, entonces aquí es lo que yo tengo que manejar, la parte nuevamente teórica, en las variables, ¿no? La variable estadística, pues, eh, son de dos tipos, ¿no? La variable cuantitativa y la variable cualitativa. En las cuantitativas, porque lo podemos expresar a través de números. En cambio, las cualitativas, ¿no? Son categorías. No aparecen en forma numérica, sino aparecen pues como atributos, como categorías. Luego, estas variables, nuevamente, la variable cuantitativa pueden ser continuas, pueden ser discretas. Aquí nos menciona a una de ellas. Y las variables cualitativas son nominales y son ordinales. Entonces, para que sea nominal, lo que está aquí viéndose es que me está hablando de nombres, ¿no? Aquí lo que yo veo es un nombre, no hay orden, ¿no? No hay un orden, no hay jerarquía, ¿no? No hay jerarquía. Eh, Luego en la ordinal, como su nombre lo está diciendo, sí, aquí sí nosotros tenemos eh, un orden, hay cierta jerarquía, no se puede decir de obesidad directamente sin antes haber pasado por estos valores, ¿no? Entonces, esta información está saliendo pues del índice de masa corporal, que es la que nos está indicando el estado nutricional, ¿no? En cuanto es en el grado perjudicial para la persona. O sea, está ordenado de acuerdo al IMS, ¿no? El índice de masa corporal. Entonces allí la respuesta pues es la respuesta es la C, ¿no? La B, la C. Tenemos ahora la pregunta 11. La pregunta 11 dice, en una sesión de aprendizaje, los estudiantes resuelven problemas que involucren tasas de interés simple. Siempre cuando ustedes están con su examen, no se olviden subrayar las palabras claves, las que me van a ayudar a poder dar con la respuesta o a descartar, ¿no? Entonces acá voy a trabajar con tasas de interés simple. Bien. Dice, ayer el interés producido durante 5 años por un capital de 30.000 colocado a una tasa de interés simple anual del 6%. Lila, una estudiante, explica su procedimiento de la siguiente manera. Entonces, acá está hablando de las tasas de interés simple. Aquí tenemos presenta digamos, una situación. Y luego la estudiante presenta su procedimiento, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho ella? Entonces ella dice, para calcular el interés solicitado, debo multiplicar el capital, que es 30.000 soles, por la tasa de interés, que es igual a 6, y por el tiempo, que es igual a 5. Y de esa operación se obtiene que el interés producido es de 900.000 soles. ¿Cuál de las siguientes acciones docentes es pertinente para brindar retroalimentación al Lila, de modo que logre superar el error que se evidencia en su procedimiento? Entonces, acá está la tasa de interés, aquí tenemos la situación, aquí lo que el estudiante está manifestando y por acá lo que nosotros vamos a hacer. Acción pertinente. Acción pertinente para brindar retroalimentación. Y es más, todavía dice, debe lograr superar el error que se evidencia. Estas son palabritas que nosotros tenemos que, a la hora que estamos en el examen, ir tomando, haciéndolo, ¿no? Entonces, cuando vamos
ahí resolver exámenes hay que practicarlo, ¿no? Hay que ponerlo en práctica. La puesta en práctica nos ayuda a interiorizarlo. Si tú le explicas a otro compañero, mucho mejor todavía porque te apropias del conocimiento. Entonces, a ver, dice en el diálogo con ella, ¿no? Enfatizar que la tasa de interés debe expresarse en notación fraccionaria. Porque ella lo que ha hecho es que la tasa de interés ha tomado el 6, ¿no? Pero eso de que lo va a poner en notación fraccionaria va a hacer que ella supere el error que tiene. Y eso le está ayudando a poder darse cuenta. Ella piensa, pues aquí lo que ella piensa es que el 6% es 6, ¿no? Aquí podemos decir que ella cree que el 6% para ella es 6 nada más. Eso es lo que ella está viendo. Y entonces ahí está el error. Entonces, mm, decirle que lo ponga en notación fraccionaria, eh, como que no le va a ayudar a darse cuenta de este error conceptual que ella tiene. Ella está creyendo que por un sol que ella pone va a ganar, pues digamos, 6 soles, ¿no? Entonces, esa tasa de interés no ha quedado bien claro. Entonces, esta no le ayuda. Ahí lo podemos dejar. Vamos siguiendo. La siguiente pregunta dice, preguntar la tasa de interés. La tasa de interés indica que por cada sol de capital se produce una ganancia de 6 soles al año. Justamente viene de que ella no lo está asociando, ¿no? Esta forma de poner de relacionar el porcentaje con su expresión decimal y con su expresión fraccionaria, hace que tal vez no lo hemos trabajado bien en clase, ¿no? Entonces tenemos que decirle que hay las nociones equivalentes. Entonces, ese 6% en notación fraccionaria, pues sería 6 sobre 100. E inmediatamente también hacer que asocie la parte decimal, ¿no? Que esto sería 6 céntimos, ¿no? 0,06. Entonces, como eso no se le ha dado, ella todavía está confundiendo, eh, no está considerando este 100%, digamos, ¿no? Que es lo que se convierte el porcentaje. Y hace pues simplemente que se multiplique. Entonces, lo que ella dice, ya está ganando 6 soles al año, y cuando en realidad lo que está ganando es 0,6 céntimos mensuales, ¿no? Entonces, por allí, digamos que es lo que significa. Ya puede ser, ¿no? Entonces vamos a ver, dice en la pregunta, en la tercera opción. Dice, preguntar, ¿la tasa de interés es mensual o es anual? La tasa indicada se aplica a todo el monto del capital o solo a una parte. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿No? Ese capital, la tasa de interés es mensual o anual, ¿no? Entonces, por allí le estoy haciendo preguntas, ya va a poder diferenciar. La tasa indicada se aplica a todo el monto de capital o solo a una parte, ¿no? Entonces, como que no le está, digamos, ayudando. La que le ayuda más es esta, porque acá ella tiene, llevar la notación fraccionaria no va a hacer que vea este error. Aquí, la tasa de interés indica que por cada sol de capital se produce una ganancia de 6 soles. Y entonces, aquí sí, ella tiene que ir viendo
esta relación y entonces darse cuenta pues de que no es 6 soles, sino que es 6 céntimos. Entonces, esta es la que le está ayudando. Esta no, solamente le da una partecita, pero no le hace ver su error, entonces ya la descartamos. Y acá lo que está haciendo es pues ir viendo la tasa de interés y si se aplica o no, pero su error está acá. Entonces, como que no. Yo tengo acá entre la B y la C, donde voy a ver que la estudiante tiene más, digamos, va a poder reflexionar más en lo que ella está haciendo a lo que es en esta parte, ¿no? En la opción B. Entonces, mi respuesta sería la alternativa B. Siguiente pregunta. Dice, es un problema de cantidad. Una docente pidió a los estudiantes de tercer grado expresar qué comprenden por la potenciación con números racionales. Uno de los estudiantes afirmó lo siguiente. La potenciación es una operación que consiste en multiplicar la base tantas veces como indica el exponente. Por ejemplo, para calcular 2 elevado al cubo, multiplicamos 2 por 2 por 2. Es decir, la base se repite como factor 3 veces. ¿Cuál de las siguientes preguntas favorece la generación del conflicto cognitivo, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que, cuando me dicen conflicto cognitivo, me está diciendo, tienes que dejarle sin piso al estudiante, ¿no? Tienes que hacer que lo que él sabe no es suficiente para lo que le estamos preguntando. Y entonces, eso es lo que, digamos, tratamos de nosotros entender cuando nos dicen que esto es, queremos generarle el conflicto cognitivo. ¿Qué más? Nos vamos a ayudar de este concepto, ¿no? La potenciación con números racionales. Entonces, lo que él está diciendo es cierto, pero no en el campo donde nosotros le estamos preguntando. Lo que él dice sí se cumple, pero en los naturales, no en los racionales. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo acá, ¿no? ¿Dónde le vamos a romper el piso? Le vamos a mover lo que tiene y entonces que ya no lo deje, digamos, sin base. Y entonces va a decir, ah, ya tengo que aprender más, ¿no? O sea, se ve en la necesidad de aprender más. Entonces, aquí vemos, dice, vamos analizando ya las alternativas. Dice, ¿cómo explicarías la potenciación si tuvieras un número negativo? Por ejemplo, -3. Esto es -3. En lugar del número que has propuesto como exponente. A ver aquí, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Él dice allá, calcular 2 elevado al cubo es multiplicarlo, ¿no? Entonces, para él, este 2, que habíamos dicho, está en el campo de los naturales. Pero nosotros queremos que esto esté en el campo de los números racionales. Todo esto sirve, pero en los naturales, ¿no? Exponentes positivos. Aquí ya le estamos diciendo, si tuvieras un número negativo, ¿no? En lugar del número que has propuesto como exponente. Podría ser, ¿no? Podría ser, porque miren, según lo que dice conflicto cognitivo, lo que él sabe no es suficiente cuando él va a poner aquí, ¿no? A su expresión, y le va a poner, él sabe que esto, él conoce esto.
Pero nosotros le estamos diciendo que en su exponente él coloque -3. Y entonces ahora se va a preguntar, pues, oh, ¿y esto? Ahora, ¿qué pasó, no? ¿Qué hago, no? Entonces, podría ir ahí. Podría ser, lo dejamos ahí, lo reservamos, porque podría servir. Ya ahí. Sí le estamos generando un conflicto porque no es suficiente lo que él sabe para poder responder esto. A ver, vamos a ir a la segunda opción. Para poder descartar, yo tengo que revisar todas las opciones. Entonces, a ver, dice, ¿cuál sería el resultado de la potenciación si en lugar del exponente que has propuesto tuvieras un número de 2 cifras? Por ejemplo, el 20. Entonces, a ver, ¿qué es lo que va a hacer? O sea, ya no vas a tener aquí no, tu base es 2, pero tu exponente va a ser 20, ¿no? Tu exponente va a ser 20. Lo que va a hacer es, lo que va a hacer es que acá no hay conflicto, porque esto lo va a hacer, se demorará más, ¿no? El trabajo se hace más pesado porque son 20 veces que lo va a multiplicar, ¿no? Tal vez se demore un día, es más largo, nada más, pero no hay un conflicto acá. Entonces ya por acá, ya lo descarto ya, porque lo único que hace es reafirmar lo que él sabe, ¿no? Y lo va a hacer, en el tiempo lo va a hacer. Entonces, en la pregunta 3 dice, ¿qué sucedería si tuvieras un número negativo, por ejemplo, -2, en lugar del número que has propuesto como base? Ah, ya, a ver, acá qué le está diciendo. Acá le está diciendo, vas a tener -2, ¿no? Y esta es tu base ahora, y todo elevado al exponente 3. Pero aquí no hay problema, porque él sabe, él maneja, ¿no? Él está manejando allá que este número le está indicando que esto se va a repetir 3 veces. No le está generando un conflicto, ¿no? No hay problema. O sea, acá no hay ningún problema. No le hemos puesto, no le hemos roto no le hemos movido su piso. Usted lo va a encontrar. Ya está, aquí estaría pues en el campo de los enteros y también lo va a poder resolver. Entonces, por acá también ya lo descartamos. Donde él no puede dar una respuesta inmediatamente es aquí en la opción A, ¿no? Aquí él no puede decir rápidamente cómo trabajar cuando el exponente es negativo. Nosotros sabemos que pues en las fracciones, ¿no? Ya aquí ya va a aparecer pues las fracciones, el exponente negativo, los irracionales también puede que aparezcan por ahí. O sea, ya está yéndose más allá de lo que sabe, ¿no? Entonces nosotros ya aquí él tiene que ampliar eso que sabe. Hay más posibilidades, hay más conocimiento, hay más información. Y eso es lo que va a ayudarle lo que nos está ayudando a marcar la opción A, ¿no? Entonces la respuesta sería la opción A. ¿Listo? Pregunta 13. 13 dice, también es de gestión de datos e incertidumbre. Un docente tiene como propósito que los estudiantes comprendan la noción de desviación estándar. ¿Cuál de las siguientes tareas es más pertinente para ello? Entonces, acá nosotros tenemos que, igual, ¿no? Siempre la técnica es la misma, ver qué nos está hablando. Nos está hablando de desviación estándar. Nosotros tenemos que tener claridad en ese concepto. Y luego, la tarea más pertinente, ¿ve? Incluso viene en negrita y subrayada. Y lo que nos va a poner aquí son tareas.
Entonces, ¿cuál de estas tareas es que le va a ayudar a comprender? Y entonces nosotros aquí tal vez necesitamos un poquito revisar lo que es un poquito de teoría, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué significa pues desviación estándar? ¿No? Esto corresponde pues a un estadígrafo de dispersión. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos estas dos curvas. Y en estas curvas, la curva A y la curva B, ¿qué es lo que observamos? Ambas, miren, ambas tienen el mismo promedio, la misma media, ¿no? Pero sin embargo, sus distribuciones son diferentes, ¿no? Es decir, aquí vamos a encontrar distintas medidas de dispersión o variabilidad. Y entonces, ¿qué cosa es desviación estándar? ¿Qué cosa es varianza? ¿No? Todo eso entra por acá. Entonces, la distribución que nosotros estamos viendo en la curva A es, digamos, tienden más al centro, ¿no? Es más homogénea. Sin embargo, en la curva B es la variabilidad, miren, en la, es mayor, miren, se aleja más, se aleja, ¿no? Entonces nosotros podemos decir que esta curva A, su variabilidad es menor respecto a la curva B. Y eso hace que nosotros trabajemos pues con estos conceptos, ¿no? De los conceptos de las medidas de dispersión. Acá también se trabaja pues con frecuencia, ¿no? Digamos que esta es una frecuencia alta y acá es una frecuencia baja, entonces aquí hay elevada dispersión, no están juntos. Cuando nos dicen son medidas de estadígrafos de dispersión, trabajan con la media, tienen que girar alrededor de la media, no alejarse. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Vayamos a los conceptos, ¿no? Eh, Dice, esta es una medida de dispersión que nos informa el grado de dispersión de los valores en una serie de datos respecto a su media aritmética. De tal manera que cuanto mayor sea el valor de la varianza, mayor es la dispersión. Y mientras más pequeña sea la varianza, menor es la dispersión. Eso es lo que nos va a decir la concentración de datos alrededor de la media aritmética. Y bueno, ahí tenemos la fórmula con la que nosotros vamos a trabajar. Entonces, aquí lo que tenemos que tener es este concepto, ¿no? De lo que es la variabilidad, la dispersión. Nosotros tenemos que hacer este análisis sobre estas medidas eh, y ver en qué grado están, ¿no? Respecto de un valor central, que generalmente se toma pues a la media aritmética. Y estas medidas de dispersión pues son las que más usamos, pues la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Entonces la idea es pues ver cuán separados están o cuán juntos están alrededor de la media, ¿no? Digámoslo como que parafraseando todo esto. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender al momento de revisar las tareas. O sea, este concepto nos tiene que ayudar a la hora de ir viendo estas tareas, buscar la que sea más adecuada, ¿no? La más pertinente. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir viendo. Ya tenemos la teoría, ya la hemos explicado. Entonces, tenemos que analizar una por una. Regresamos aquí. ¿Qué ocurre en la opción, en la primera alternativa? A ver, dice, presentarle un caso en el que se han anotado los sueldos de los trabajadores, ¿ah? Y su respectiva media. Allá tiene
los sueldos, ya conocen la media, y explicarles que para definir la desviación estándar es mejor empezar por la varianza, ya que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Mire, ya que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Cuando nosotros le estamos brindando la noción, hacer que ellos comprendan, el profesor no tiene que, miren, acá le dice, ya que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Ya le dijo acá qué cosa es. Además, estamos hablando de desviación estándar y acá como que le dice, hay que empezar por la varianza, ¿no? Hay que empezar por la varianza y como que no le va a ayudar, digamos, a entender lo que estamos buscando, noción de desviación estándar. Como que no hubiera un poco de conexión, ¿no? Tienen los datos acá, tienen la media, pero como que no le ayuda a avanzar. Se queda, hay vacíos ahí, ¿no? Entonces, como que no fuera suficiente, algo falta. Vamos a analizar la segunda opción. En la segunda opción, dice, a ver, pedirles que resuelvan un problema en el cual se brinda como dato las estaturas de 5 jugadores de un equipo de básquet. Y se pregunta por la media de dichas estaturas y por el valor de la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de las diferencias de cada estatura respecto de su media. Parece un trabalenguas. Si el estudiante no es un estudiante, digamos, del promedio para abajo, para ellos esto es chino. El estudiante promedio incluso tiene dificultades. El estudiante que está sobre el promedio sí lo va a entender, ¿no? Pero nosotros trabajamos en función de todo el salón, ¿no? Y acá nosotros lo que estamos haciendo es que comprendan la noción de desviación estándar. Entonces, nuestro propósito es este, comprender la noción de desviación estándar. Eh, entonces, aquí no va a ayudar a este propósito. Hacer que ellos, pedirles que resuelvan el problema, darles los datos y luego preguntar por la media de dichas estructuras. Encuentran la media y luego el valor de la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de las diferencias de cada estatura. No ayuda mucho, ¿no? Entonces aquí todavía como que no, porque le va dando hasta aquí, digamos que aquí hay algo, pero aquí ya empieza, ¿no? Y por el valor, entonces acá ya le empieza a decir, como que en chino le empieza a hablar. ¿Qué dice la tercera? ¿No? Vamos leyendo la tercera. En la tercera le dice proponer una situación en la que se han registrado las masas de un conjunto de productos salidos en una línea de producción. Aquí está, digamos, la acción, ¿no? Donde va a situarse, las cuales deben cumplir con un valor promedio requerido. ¿Ya? Igual le pide el promedio, ¿no? Luego, preguntarles por qué es necesario conocer la variabilidad de estas masas respecto de este valor. Entonces, aquí, para que él pueda darse cuenta de esta variabilidad, y es lo que hemos dicho aquí en la noción, ¿no? De desviación estándar, es cuán separados o cuán juntos están alrededor de la media. Eso es, en pocas palabras, lo que el estudiante tiene que ver. Tiene la situación, encuentra su promedio y empieza a analizar si esto está girando alrededor de la media o se está alejando. Entonces, aquí hay mayor, digamos, claridad para que puedan comprender lo que es la noción de desviación estándar. Aquí es más operativo y no le ayuda mucho, ¿no? A comprender que nosotros estamos
haciendo que él comprenda la noción de desviación estándar. Tal vez para más adelante puede ser, pero no para el ejercicio, digamos, inicial. Entonces, por esa razón, esta es la que se convierte en nuestra respuesta, ¿no? Luego viene la última pregunta. Aquí está la teoría. ¿Ya? 14. Dice, como parte de un estudio realizado a 100 estudiantes, ¿no? Se obtuvo que la media de sus edades es 21 años y su desviación estándar es 2 años. En relación con esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es válida? Las edades de los estudiantes se alejan de 21 años en un valor promedio de 2 años. En el grupo de 100 estudiantes, la edad mínima es 19 y la edad máxima es 23. Al sumar las diferencias de cada uno de los 100 datos con respecto de la media, se obtiene el cero. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta parte? Ir viendo es, tenemos claro de lo que significa la desviación estándar, ¿no? Lo que va a ir girando o concentrándose alrededor de la media, de la media. Luego nos dicen, las edades de los estudiantes se alejan de 21 años en un valor promedio de 2 años. Eso no es la definición de desviación estándar. Eso no es lo que estamos diciendo, ¿no? No, la desviación estándar no nos permite determinar si se alejan o no al valor promedio, sino lo que nos dicen es si esto es la media, ¿no? Lo que está viniendo se acercan o se alejan a esta media, no de lo que se van alrededor. Eh, se van, dice, se alejan, ¿no? En un valor promedio a 2. No, eso no es lo que queremos decir, ¿ya? Luego, en el segundo caso, dice, en el grupo de estudiantes, la edad mínima es 19 y la edad máxima es 23. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho aquí? Él ha tomado al promedio que es 21, ¿no? El promedio que es 21, y lo que han hecho ellos es establecer un intervalo. Ya, si le quito 2, entonces acá tengo los 19 años, ¿no? Tengo los 19 años. Y si le aumento 2, acá tendría los 23 años. Acá tendría los 23 años. Entonces, eso tampoco es, pues, la desviación estándar, no hace eso. No determina, pues, estas totalidades, solo nos hace que cómo se acerca o se aleja respecto a la media. Entonces, esto no nos ayuda a formar un intervalo. O sea, la desviación estándar no sirve para esto, ¿no? Entonces, aquí ya podemos descartar esto. Luego dice, al sumar las diferencias de cada uno de los 100 datos con respecto a la media, se obtiene el cero, ¿no? Entonces, aquí lo que nos están hablando es de la desviación media. En la desviación media, pues la suma de todos esos valores, pues sale cero. Esto es uno de los usos que se le da a la desviación estándar, ¿no? Cuando yo tomo estos valores de la desviación, en estos valores, ¿no? Lo que hacemos es esta desviación media me dice que va a ser pues el promedio, ¿no? Que yo le voy a ir restando cada uno de los valores que estoy tomando. Y entonces, al sumarlo todo esto, pues sí se va a obtener el cero. Entonces, también esta sería pues la opción, ¿no? Porque acá no se le está, esto no, para eso no es la desviación estándar. La desviación estándar aquí estaría trabajando. La opción ahí sería la respuesta C. Ahí sería nuestra opción C. Listo, eso sería lo que hemos trabajado por el día de hoy.
Giancarlo. Hola. Hola. Ahora sí puedo ver el chat. ¿Cuánto están alejados los puntos respecto de la media? Ah, está aquí. Giancarlo. Sí, ajá. Ahí están sus respuestas. José Hernán Luque. Ajá, es el que está participando. Muy bien. Giancarlos. Sí, maestra Patricia, diga. Ya terminamos la. Ya, listo, maestrita, ya. Entonces termino la grabación. Ya, muchas gracias. Ya. Listo, Y buenas luego noches. sí. Luego ya yo les voy a enviar el limpio de la explicación. Ya, listo, maestra. Ya, gracias. Ya, muchas Ya. gracias.